El preceptor de Laura A. López. Capítulos 19 al 21. Capítulo 19. Pasaron unos días desde que Marjorie y Lois comenzaron con las lecciones en el caballo. Para Lois, Marjorie lo hacía bien, era instruida, elegante, precavida y cariñosa con el caballo que él escogió para ella, pese a que se había enfadado por su elección en un primer momento, pero con un poco de su atención la muchacha olvidó el enfado. Lois estaba al borde de la demencia porque era difícil no buscar la presencia de ella cuando estaba con Philip, que se había recuperado de la hipotermia, pero todavía no podía hablar con normalidad. Las frías mañanas junto a su amada no eran suficientes para él y tampoco para ella, por lo que también tenían encuentros furtivos por la noche. Él intentaba controlar a sus demonios porque Marjorie era inocente. Creía que todas sus necesidades se calmaban con un par de besos, pero para él, las cosas se complicaban porque Lois la deseaba con locura. Cada noche después de que se vieran, cuestionaba todo. Se azotaba en la espalda con sus propias acciones para arrepentirse. Por unos instantes lograba alcanzar la luz que le decía que terminara eso que nacía entre ellos, mas unos segundos después, toda lucidez se perdía. Los paseos a caballo se hacían más lejos y con más tiempo para conversar. Él le preguntaba cosas sobre ella, para que Marjorie no le preguntara muchas cosas sobre su vida. Estaba viviendo la vida de otra persona y no sabía qué hacer con su mentira que comenzaba a tener raíces. Uno de esos días en los que fueron casi al centro de la propiedad con el caballo, de repente, Marjorie descendió de su caballo, obviando la instrucción que le daba. «Suba a su caballo, milady», ordenó al verla acercarse. «¿No prefiere darme la instrucción desde su caballo, monsieur?», preguntó para provocarlo. «Válgame el cielo con usted, milady. Esto ha ido demasiado lejos», dijo envalentonado. «Se acabó». «¿Qué es eso de se acabó, monsieur?». «Voy en contra de mis intereses y mis sentimientos. Debo mantener el control sobre mis acciones y con usted no puedo. Siento que ya no lo soporto». Marjorie lo miró con rabia. El tiempo que pasaban juntos era perfecto. Él la quería y era correspondido. ¿Cuál era el inconveniente? «Monsieur. No intente manipularme. Siento culpa cada vez que el marqués me pregunta cómo han ido sus lecciones y yo debo responder, maravillosamente. No sé si se refiere a las lecciones de amor que le doy o a la equitación. Me avergüenza mi comportamiento y es desleal para el caballero que confía su joya más valiosa en mis manos. Es más desleal traicionarse, monsieur. Yo no traiciono mis pensamientos ni sentimientos como usted quiere hacer. No pretendo traicionarlos, quiero hacer lo correcto. ¿No vine aquí para seducir muchachas ingenuas?». Ella sintió que no merecía semejante estocada. Lo que había dicho resultó doloroso. Estaba ofendida por sus palabras. Giró sobre sus talones para regresar a su caballo. Una vez en el lomo del animal, fijó sus ojos en él y espoleó al equino con fuerza para que se alejara. «Maldición, Lois, tu estúpida boca», se reprochó antes de azuzar a su caballo para impedir que la muchacha hiciera una tontería. Todavía no debía correr a todo galope. Con su gran preparación, aventajó a la muchacha y jaló las riendas del corcel para que éste se detuviera con lentitud. Una vez que Lois logró su objetivo, descendió de su caballo y obligó a Marjorie a hacer lo mismo. La cogió de ambos antebrazos y la zarandeó. «¿Cómo pudo cometer semejante sandez?», reprochó el duque más asustado que enfadado. «Porque usted me provocó. Si estos son sus términos, monsieur, olvídese de que alguna vez lo quise». «Oh, de nuevo, la niña malcriada del marqués», repuso socarrón. «Ya verá lo que una malcriada puede hacer», dijo Marjorie, desafiante. «Milady, no se comporte como una niña. Es lo que acaba de decir que soy. Soy una niña a su conveniencia, pero en otros momentos soy una mujer apetecible para usted». Lois deseaba que la tierra se lo tragara, pero una separación era lo mejor, al menos desde el punto de vista de sus cavilaciones racionales. La otra parte de sus pensamientos le decían que le propusiera huir y sabía que ella lo aceptaría. «No cambia lo que siento por usted, solo hago lo correcto. Lo nuestro es impropio y un abuso de mi parte. No voy a luchar contra su cobardía. Habla de cobardes cuando mi vida depende de este oficio. No ve más allá de su egoísmo. Y usted tampoco. No tengo una solución para esto. Solo sé que me ha lastimado profundamente, pero yo no me rindo y lo haré pagar esas inoportunas palabras que pronunció». Ella emprendió su camino a pie hacia su residencia. No le importaba cuánto tiempo le llevaría a llegar sin un caballo. Que él se encargara del animal. Lo que Marjorie le dijo a él podrían ser amenazas vacías, lo eran.
El preceptor le había causado gran dolor. La hacía feliz, pero siempre estaba inseguro de lo que tenían. Ser la hija de un marqués complicaba las cosas y también el hecho de que ambos sabían que nada podía perdurar entre ellos. Era una pasión irremediable que los consumía, más que debían evitar. Cuando avisoró su residencia, vio un carruaje que estaba frente a la puerta de entrada. Su corazón se encontraba en el suelo. Aquel debía ser el duque de Fife junto a su familia. Se lamentó por unos minutos hasta que vio la oportunidad perfecta para humillar al preceptor de su hermano. El hijo de ese noble debía seguirla como si fuese su sabueso. Mataría a Monsieur Etienne con celos. No había necesidad de insultos, las atenciones irían a parar a otro caballero, uno que sí era de su clase. Una vez que llegó al salón, sus ojos se detuvieron en los invitados. Pensó que serían más personas, pero solo era un hombre mayor y su hijo, casi igual de mayor. El hijo del duque de Fife era alto, demasiado delgado, con ojeras oscuras, unos ojos marrones, una nariz puntiaguda y una boca fina sin gracia alguna. El cabello era negro y sin ninguna cana. Tal vez su rostro desmejorado le daba la impresión de que fuese viejo. En una comparación rápida entre ese hombre y Monsieur Etienne había una amplia diferencia, y también era probable que ni siquiera fueran de la misma especie. Se moría de decepción. En algún momento imaginó que el hombre sería un poco atractivo y elegante, sin embargo, lo que veía era un cadáver ambulante. No exageraba en lo feo, mas tampoco su belleza era para consolarse. «Aquí está mi querida Marjorie», expresó el marqués, orgulloso. «Querida, te presentaré a Connor O'Neill, duque de Fife, y él es su hijo, Marcus O'Neill, conde de Soucesc». «Oh, pero qué niña más encantadora», exclamó el duque de Fife, sonriente. Ella efectuó una graciosa reverencia para el duque para corresponder a su halago. «Es un placer conocerlo, su excelencia», replicó la joven. «Por fin conozco a Lady Marjorie Kennedy. Mi padre me ha hablado tanto de usted, que hasta comenzaba a soñarla», saludó el conde con voz gruesa. El duque de Fife miró a su hijo y le dio una sonrisa nerviosa. Marjorie notó cierto reproche en la voz del hombre. Era probable que ambos estuviesen siendo presionados para que se casaran. Su padre tenía muchas amistades, pero ¿por qué quería el trato con el duque de Fife? Al parecer su progenitor la había vendido desde tiempo atrás. «Espero que su padre no exagerara mucho con respecto a mí, milord». «Es agradable que estén aquí», correspondió la muchacha. «Pediré un poco de té para todos». «Cariño. Tu madre no tarda en venir a saludar». La joven hizo una pequeña reverencia para despedirse. Había cierta tensión entre padre e hijo. El conde de Soucesc no quería estar ahí y se lo hacía saber a su progenitor con poca sutileza. Eso la hacía ver que un matrimonio entre ella y ese hombre estaba lejos de ocurrir. Cuando ella fue hacia la cocina, encontró que el preceptor había regresado. Lo miró y después lo ignoró para dirigirse a la señora Rice. «Señora Rice, ¿podría llevar una bandeja de té para 5 personas en el salón? El duque de Fife y su hijo, Lord Soucesc, han llegado». «Por supuesto, milady», dijo la señora Rice. «Oh, milady, me alegra que el hijo del duque esté aquí. Es un candidato importante para usted». La voz ansiosa de Elizabeth Wayase se hizo presente, pues ella también se hallaba en esa área de la casa. Lois escuchaba con atención, mientras tomaba asiento en una de las sillas de la mesa de los sirvientes. Había llegado el susodicho caballero que quería alzarse con Marjorie. Se rascó la nuca un par de veces, aunque no dejó que alguien notara su inquietud. Debía conocer a la competencia. Nunca estaba de sobra conocer a los demás. Durante su larga vida de hombre sin compromiso, no se había encontrado con otro caballero que le hiciera sombra. Era confiado de su atractivo, de sus capacidades y de su inteligencia. Ningún hombre podría despojarlo de su ego. «Señorita Wayase, debo hablarle sobre el conde», musitó Marjorie en tono suspicaz para su institutriz y también para que Monsieur Etienne la escuchara. «¿Puedo conocerlo, milady?» «Sí, ¿le resultará encantador?» La institutriz estaba contenta porque con la presencia de ese aristócrata en la residencia, era probable que Marjorie se alejara del preceptor. Ella veía esa relación con malos ojos, y no solo por lo inapropiado, sino también porque él le había arrebatado su puesto dentro de la casa. Elizabeth sobraba en la estructura. Maldijo la hora en la que se quejó de Lord Cassilis. Todo hubiese sido perfecto soportando al pequeño malcriado de la familia. La muchacha y su institutriz partieron hacia el pasillo que las llevaba hacia el salón. «Mire, señorita Wayase», instó la joven. «¿El joven no le parece encantador?» Elizabeth tenía una mueca de desagrado en el rostro. Ese caballero no era tan agraciado.
No podían compararlo con el preceptor que, para ambas, era un referente de todo lo que estaba bien puesto en un cuerpo. Dios es cruel. Le da la belleza a quien requiere de dinero, masculló la institutriz. ¿No le parece guapo? Milady. ¿Yo quería? No, la verdad que no. Marjorie suspiró porque ni siquiera Elizabeth lograba ver algo bueno en ese aristócrata. A mí me resulta encantador. Si alguien le pregunta si qué opinión merece Lord Sussex, le dirá que es un encanto, que nadie lo alcanza y que es el caballero más galante de Inglaterra. Puedo mentirle a todo el personal de la casa. Espero que ese lord tenga mucho dinero para que la haga feliz, porque a mi parecer carece de algo importante, una buena salud. ¿No lo nota pálido? Un cadáver, un esposo, da lo mismo, señorita Wayase. ¿Cuántos días se quedarán? No lo sé. Tal vez una semana. Mañana invitaré a Lord Sussex para pasear a caballo. Ese hombre puede ser mi esposo. Considero que hay hombres más saludables para esposo, que le darán buenos hijos. No sé por qué cree que está enfermo. Es un hombre pálido, nada más. La dejaré aquí, señorita Wayase, y regresaré al salón para atender a las visitas. Ella fue junto a las visitas y las miradas del hijo del duque de Fife no le agradaban. Sus ojos hablaban de un rechazo profundo hacia Marjorie y no había razones para tal cosa si apenas se estaban conociendo. ¿Y su esposa? Indagó la marquesa. La duquesa se ha quedado en la residencia para cuidar de nuestro recién nacido, contó el duque. El hombre se había vuelto a casar después de haber enviudado años atrás. ¿Un pequeño? Interpeló el marqués con asombro. ¿No lo sabíamos? Era algo que guardamos con mucho recelo. Ha sangrado durante todo el embarazo, por eso no sabíamos si nacería. Afortunadamente ha nacido mi hermano, pronunció Marcus, que dio sus primeras palabras en la conversación. Enhorabuena por tan excelente noticia. Un niño siempre es una bendición en la familia, comentó Marjorie, que no quería pecar de silenciosa en el sitio. Sus padres esperaban mucho de ella y al menos les haría saber que puso un poco de esfuerzo. Capítulo 20. Londres. Un lujoso carruaje descendía con rapidez por Grosvenor Square. Llevaba mucha prisa para llegar. Los cascos de los caballos alertaban a quienes estuvieran por ahí para que se quitaran del camino. Una vez que el carruaje se detuvo, de él descendió una mujer alta y esbelta, de cabellera canosa, vestida con un tocado con velo y riguroso luto. Detrás de la dama, descendió una niña de 12 años, vestida de la misma manera que su madre. ¿Quieres que le hagamos compañía a Lois, Carl? Increpó la gran dama. No, Su Excelencia, perdóneme si la he puesto en peligro en algún momento, pero usted pidió que la hiciera aparecer, ya mismo, en casa de su sobrino, replicó el cochero, avergonzado. La duquesa viuda de Kent, de nombre Evangeline, llegó hasta la casa del marqués de Carisbrooke. El sirviente golpeó la puerta para que la mujer pudiera tener una entrevista con el marqués. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudar? El mayordomo se había quedado mudo al reconocer a la duquesa. Se hizo a un lado para que ella pasara. Boris, dile a mi sobrino que he venido a conversar con él, anunció la duquesa. Por supuesto. Iré a buscarlo, Su Excelencia. El sirviente, asustado, se apresuró a subir las escaleras. La niña de 12 años tenía sus ojos llenos de lágrimas que el velo no dejaba ver. Agnes querida, deja de llorar, ordenó su madre. Lo dice usted que después de 2 días salió de su habitación por haber llorado, masculló la pequeña. Evangeline ignoró el comentario de su hija y esperó a que su sobrino apareciera. El mayordomo golpeó la puerta de la habitación del marqués y le abrió Andrew, el sirviente de Lois, que había ido a buscar refugio en ese lugar. ¿Qué ocurre?, le preguntó Andrew al mayordomo. La duquesa viuda se encuentra en la entrada, comunicó. Richard Hamilton, marqués de Carisbrooke, que estaba a punto de cambiarse para dormir, palideció con la terrible noticia de la visita de su excéntrica tía. Se acercó a la puerta junto a los sirvientes. Condenación, ha caído Satanás en mi casa, pronunció el marqués, preocupado. Actúe como siempre, y sea salamero, señoría. Sabe que a la duquesa le agrada que le den la razón, aconsejó Andrew. Bajarás conmigo, Andrew. Todo esto es por tu causa. Si algo no está a mi favor, delataré a Lois y será todo. Su señoría, por favor. La duquesa pedirá mi cabeza si sabe que es mentira eso de la muerte del duque. Aquí sufriremos todos. Los arrastraré al infierno y lo saben. El primero de todos será Lois.
El marqués estaba decidido a no solapar una mentira que fuese en contra de la paz que él tenía. Sabía que la presencia de su tía en esa casa no era algo bueno. Tenía que prepararse para lo peor. Cuando llegó hasta la planta baja y la vio tan rígida como un espectro, sintió ganas de regresar y encerrarse en su habitación. Al distinguir que miraba cada rincón de su residencia, era aún más execrable. «Buenas noches, tía», saludó Richard, que trataba de parecer seguro. «Hay hedora soltería en este lugar, Richard. ¿Cuándo convertirás este tugurio en una casa de verdad? Mira la decoración. ¿Hace falta la mano de una dama?» «También me alegra verla», musitó su sobrino, sarcástico. «Después de que me anunciaras con una carta tan poco educada que mi hijo falleció y de que no te acercaras a dar tus condolencias a tu tía y a tu prima, me vi en la obligación de venir. Tampoco ese sirviente irresponsable que debía cuidar a mi precioso Lois». La mujer señaló a Andrew. «Lamento lo ocurrido, tía». «Todavía no comienzas a lamentarlo, querido. Ha llegado una carta a mi vivienda en la que el supuesto nuevo duque me emplaza a salir de la residencia. No tengo un lugar al cual acudir más que a tu casa. Agnes y yo hemos traído todos nuestros baúles para quedarnos aquí». Richard estaba pálido. De ninguna manera podía dejar que el infierno se trasladara a su casa. «No es posible que exista otro duque, tía. No hay otros herederos más que Lois», alegó Richard. «Al parecer sí lo hay. Por todos los medios, el bastardo de mi esposo quiere apoderarse de lo que nunca le perteneció ni le va a pertenecer. No ha sido reconocido, pero busca que el regente lo reconozca como hijo legítimo de mi difunto esposo en complicidad con su madre. Prefiero que el título regrese a la corona antes de que lo tenga un paria». ¿Mi tío la engañó? No puedo creerlo. Fue antes de nuestro matrimonio. Una de sus aventuras con una solterona. Un día llegó una mujer con un niño en brazos. Acusó al duque frente a mí y quiso que nos hiciéramos cargo de él. Expulsé a esa mujer de mi casa porque yo tenía en mi vientre al legítimo heredero. Tienes que recibirnos aquí, Richard. Fui Lady Evangeline Hamilton en su momento y como eres hijo de mi hermano, tu obligación es darnos asilo. No, no, no y no. Me niego a hacerme cargo de las responsabilidades de Lois, sentenció. Lo que había escuchado era demasiado para él. No quería a su tía inmiscuyéndose en su privacidad. ¿Le niegas asilo a la pequeña Agnes? ¿Eres capaz de arrebatarle el futuro a una niña?, increpó la duquesa. No, por supuesto que no, replicó con rapidez. Es solo que... no puedo seguir con esta mentira. La duquesa arrugó la frente sin entender el comportamiento de su sobrino. ¿Estás enloqueciendo, querido?, cuestionó Evangeline. Él. Richard señaló a Andrew. Él puede decirle la verdad, tía. ¿De qué verdad habla Richard, Andrew? El sirviente sintió que el piso se abría bajo sus pies. Había llegado el momento de que le dijera la verdad. Su Excelencia, el duque y yo nos disponíamos a abandonar Francia porque usted ya sabía el lugar en el que se hallaba. Sí, lo he sabido por ti. Siempre me has dado todas sus direcciones porque sabes que quería lo mejor para Lois. Es un joven inmaduro y desorientado. En el barco, unos piratas subieron y lo buscaron para asesinarlo, pero mataron a la persona equivocada. El duque está con vida. La duquesa sintió que se desplomaba. Su sobrino la cogió de la cintura para ayudarla a sentarse. ¿Se encuentra bien, tía?, interpeló el marqués, preocupado. Si Lois no está muerto, ¿en dónde está?, interrogó confundida. Su Excelencia se encuentra en Inglaterra, tomando el lugar del hombre que murió en el barco. El caballero se llamaba Belmont Etienne. El duque había conversado mucho con ese señor en el barco. Para huir de usted, él consideró que lo mejor era que lo creyese muerto, mientras hacía la vida del preceptor francés al que mataron. No puedo creer hasta dónde ha llegado la aberración que siente por su madre. Desde que nació he deseado su bien. Quería que se casara no solo para asegurar el futuro del título, sino también el de Agnes. Ha hecho llorar a su madre y a su hermana. Nuestros días han sido sombríos y lo peor es que hay alguien que quiere expulsarme de la casa para quedarse con Agnes. Primero muerta antes de que ese bastardo le ponga las garras encima a mi niña, farfulló. Lois lamentará esto que me ha hecho pasar con su tontería. Ha superado los límites de lo permitido. Tú, vasallo de Lucifer, dime, ¿en dónde se encuentra mi hijo? No lo sé, Su Excelencia. El duque no me dijo el lugar al que Monsieur Etienne debía ir. Creo que desconfiaba de mí. Lo más probable es que descubriera que yo era su informante, respondió. Richard,
Tienes que encontrar a Louis antes de que esto termine en que pierda a Agnes y que a él lo den por muerto verdaderamente. Tía, hay un riesgo. Si ya antes quisieron matarlo, si regresa lo volverán a intentar. No importa. Me pondré frente a cualquier arma para defender a mi hijo. ¿Quiero a Louis aquí? De inmediato. Asterisco, asterisco, asterisco. Louis sentía curiosidad por conocer al recién llegado a la residencia. Le propuso a Philip que fuesen al salón para jugar ajedrez. Tardarían en el lugar un par de horas, por lo que les daría tiempo a las visitas de que acabaran con su descanso. Margot, ¿no nos acompañarás hoy?, preguntó el niño a su hermana. Marjorie se levantó al distinguir la figura del preceptor junto a la de su hermano. Dejó el libro de lado y se propuso abandonar el salón. No, querido. Creo que a Monsieur Etienne le molesta que interrumpa tus clases. Ella había lanzado aquellas palabras de manera ponzoñosa. Puede quedarse, milady. Philippe echará de menos su presencia, alegó el duque. Monsieur y yo jugaremos ajedrez. Estoy cansado del francés y al parecer él también, contó el niño. Milord, reprochó Louis entre risas. Después, él efectuó una reverencia a Marjorie para seguir con el crío. Esperaría que ella decidiera quedarse o retirarse. Pese a que eso que tenían terminó de una manera tan abrupta, Louis no deseaba que ella se alejara. Marjorie tenía tantos defectos, pero ninguno de ellos era grave, al menos para él, porque lo compensaba todo con atención. Ella le había dado lo que nunca consiguió con otras damas. La muchacha era devota y celosa de él. Lo hacía sentirse importante, y hasta, tal vez Louis se había comportado de mala manera. También era caprichoso e inmaduro. Las riñas entre ambos eran algo que no estaba ajeno a ocurrir casi todos los días, mas eso no impedía que sus sentimientos por ella siguieran floreciendo. Era probable que lo que hizo antes para apartarla de él, fuese la antesala del futuro. Estaban a unas semanas de la primavera. Ella se iría y eso significaba que de todas maneras el amor prohibido entre un preceptor y una joven de la aristocracia debía terminar. No había pasado un solo día del altercado en que se dijeron que todo debía acabar y él estaba sufriendo. Miraba cómo la muchacha regresaba a su asiento para continuar con su libro. Ella había decidido quedarse para hacerlo sufrir. La muchacha miraba de reojo al lugar en el que se encontraba el preceptor. Quería decirle que olvidaran todo lo que se dijeron, pero su vena maliciosa le decía que deseaba la cabeza de su amado, o más bien, lo deseaba de rodillas, confesando su amor una y otra vez. Ellos estaban felices, aunque era cierto lo que él le había dicho sobre el asunto de su padre. Ella tampoco se sentía cómoda con las preguntas de su progenitor sobre sus avances. Sabía que lo estaba defraudando. ¿Cómo podía amar a alguien y a la vez tener que olvidarlo porque no eran de la misma clase social? Dios debía estar castigándola por presumida. Siempre había dicho que ella conseguiría un matrimonio pronto y con un excelente candidato. Su corazón escogió al peor de todos, un preceptor. Mientras que, el destino colocaba frente a ella a un buen partido como Lord Soucesque, sin embargo, no le importaba, Marjorie quería a su preceptor. ¿Qué le esperaba siendo la esposa de un hombre sin recursos que quizá ni siquiera tuviese una residencia de veraneo para albergarla? ¿Acabaría muriendo en la pobreza como su tía Mary? Ella sabía que su considerable dote podía ser su salvación, aunque eso no la dejaría tener un buen nivel de vida, al menos no como estaba acostumbrada. Debía dejar ir al amor para preocuparse por su futuro. El hombre de su vida estaba descansando en la planta alta de la casa y se llamaba Marcus. Debía introducir eso en su cabeza y olvidar su amor imposible por Belmont Etienne. Una hora más tarde, el conde de Soucesque se presentó en el salón y lo hizo sin la compañía de su padre. Se acercó a las personas que estaban en el recinto. Buenas tardes, saludó Marcus, que llamó la atención de todos. Louis dirigió sus ojos al joven que apareció. Aquel no debía superar los 27 años. Se veía pálido y con los ojos hundidos. El probable candidato de Marjorie parecía pertenecer más al lado de los muertos que al de los vivos. Oh, Lord Soucesque. Es bueno verlo levantado. ¿Ha descansado un poco?, indagó la joven. Sí, milady. ¿Sus habitaciones son confortables? Le presentaré a mi hermano, Philippe, conde de Cassilis, y a su preceptor, Monsieur Etienne. Philippe se levantó de la silla y le hizo una venia al conde de Soucesque. También Louis realizó el mismo procedimiento. ¿Monsieur Etienne? Lo imaginaba un poco mayor. En Londres se habla mucho de usted y de sus habilidades para formar políticos exitosos en la Cámara de Lores, habló Marcus con admiración. La quijada de Marjorie estaba en el piso.
De esa manera nunca podría darle celos a Monsieur Etienne si el hombre al que pretendía utilizar babeaba por el preceptor. Capítulo 21. Louis había notado el rostro de molestia de Marjorie cuando el conde de Soucesque lo elogió por sus buenos trabajos. Él también percibió que ese hombre cambió su semblante al tener su atención. «Le agradezco su halago, milord», agregó Louis. «El marqués de Elisa debe estar orgulloso de que el mejor preceptor eduque a su hijo. Espero que alcance a hacerlo con mi hermano pequeño», musitó el conde. «Monsieur es mi preceptor, no se irá a otro sitio», pronunció Philippe, molesto. «Lord Cassilis, el conde no tiene la intención de llevarme a ningún lugar. Solo ha expresado sus deseos en voz alta. Milord, excuse al niño». «No se preocupe. ¿Juegan al ajedrez?», indagó el conde. «Monsieur Etienne es un experimentado jugador, Lord Soucesque. Considero que perderá su tiempo si desea jugar con él», comentó Marjorie. No quería que aquel hombre siguiera halagando al preceptor. Ya era suficiente con su propia devoción por él para que otros se sumaran al séquito. Si a Milady y al preceptor no les importuna, quisiera jugar una partida. ¿Llevo mucho tiempo sin poder hacerlo? Yo lo hago sin inconveniente, milord. No sé si Milady tenga otros planes con usted, insinuó Louis. Miró a Marjorie que quería cocinarlo con la mirada. No tenía ningún plan, pero supongo que a Lord Soucesque le agradará salir a pasear a caballo mañana, dijo la muchacha. Por supuesto. Por ahora me atrevo a una partida de ajedrez. Primero despacharé a Lord Cassilis, que en esta ocasión ha dado batalla. Su señoría estará satisfecho. Mientras Louis acababa la partida con Philippe, el conde de Soucesque estaba animado con lo que veía. Después de un par de horas, el duque de Fife y el marqués de Alisa fueron al salón y encontraron a Marcus sentado, dando pelea al preceptor del niño. Marcus se ve mejor. Es probable que abandonar Londres le hiciera bien. Tu hija hace milagros, mi querido amigo, alegó el duque de Fife. Marcus está deteriorado. ¿Ha estado enfermo?, indagó el marqués. Desde que nació su hermano, su estómago no ha estado bien. Ha visitado a varios médicos y ninguno sabe qué tiene. Fue algo repentino. Es por eso que nos demoramos en venir. Esperemos que mejore. Si queremos llegar a un buen acuerdo para nuestros hijos, Marcus debe mejorar. No quiero que Marjorie quede viuda tan pronto. Por supuesto. Mejorará con las medicinas que hemos traído del boticario. Su ayuda de cámara siempre se la suministra a tiempo. Louis veía a aquel pálido caballero como un digno rival en el ajedrez. Su contrincante por la mano de Marjorie le agradaba. Le parecía un hombre humilde y sincero, tal vez incluso fuese demasiado bueno para la muchacha que era manipuladora y egocéntrica. Estuve a un paso, musitó Marcus, que se dirigió a Louis con una sonrisa. Sí, es una lástima que al final se desconcentrara para mover la pieza. Si se queda mucho tiempo, podríamos volver a jugar. Así será. El conde se levantó de la silla y vio que su padre estaba ahí. Padre, él es Monsieur Etienne. ¿Puede creer que su señoría ha tenido la gracia de que le enseñe a su hijo? Lo tenías escondido, mi querido marqués. Se dice que Monsieur Etienne deseaba descansar y que por eso regresó a Francia. ¿Cómo hiciste para que regresara? Poder de convencimiento, mi querido duque. Me ha costado encontrarlo, pero aquí está. Marjorie estaba enfadada. Su querido preceptor era la sensación para todos. Desde el conde, que comenzó a contar sobre su existencia, hasta su padre, que empezaba a presumirlo. Ella no sabía sobre la fama de Monsieur Etienne, ni siquiera lo imaginaba. Celaba de tanta atención que recibía, porque ella quedaría relegada y no podría tomar venganza por las palabras que aquel le había dicho. Philippe se había recostado en el regazo de su hermana para descansar. Todavía sentía la molestia en sus huesos que se habían congelado en la intemperie. Es momento de que me retire junto a Lord Cassilis. Lo llevaré a su habitación, habló Louis, que hizo una inclinación de cabeza para todos los aristócratas de la sala. Me debe una partida por la noche, monsieur. Lo esperaremos aquí, lo despidió el marqués. Por supuesto, su señoría, correspondió. Después miró a Philippe. Iremos a su habitación, Lord Cassilis. El niño dio un salto de donde se encontraba con su hermana y con un gesto de brazos, aquel le pidió a su preceptor que lo tomara en brazos. Me duelen las piernas, monsieur, confesó el pequeño, siento que están fríos. Padre, acompañaré a Monsieur Etienne para que Philippe se recueste. Está dolorido, sugirió Marjorie. Luego de que Louis llevase a Philippe en brazos, la joven lo siguió.
Él sabía que ella lo hacía con doble intención. No todo era preocupación por su hermano. Usted no se irá, ¿no es así, monsieur? Ese conde no lo llevará junto a su hermano, indicó el niño enfurruñado mientras iba con Lois. No. Lord Cassilis, debería escuchar mejor. Es caprichoso y eso me acarreará problemas en el futuro. Él abrió la puerta y sentó al niño en la cama y procedió a quitarle los zapatos para recostarlo. Acuéstese. Philip no tardó en meterse bajo las tibias mantas de su lecho. Marjorie se acercó a su hermano y lo tapó. Margot, ¿vas a casarte con ese caballero que quiere robarme a monsieur? Increpó Philip. El duque quiso reír. Philip no quería comprender las explicaciones de nadie. Puede ser que sí, Philip. Con esa intención ha venido aquí, supongo. Se te romperá, Margot, es delgado. Philip. Lo reprendió la muchacha a la vez que escuchaba al preceptor desternillarse de la risa. Monsieur. No me culpe, replicó Lois, que no podía parar de reír. Qué inmadurez, monsieur, acompáñeme. Y tú, Philip, descansa, mandó Marjorie. La joven realizó una seña para que Lois la siguiera fuera de la habitación. Una vez en el pasillo, esperó a que él se acercara. Si no requiere de mi presencia, puedo retirarme, milady, emitió Lois con un tono firme. Las risas habían quedado en la habitación del niño. ¿Con tanta frialdad es capaz de olvidarme, monsieur? Increpó Marjorie. Estoy ejerciendo uno de sus pedidos, que es olvidar que alguna vez me dijo algo. No puede decir nada de mi obediencia. ¿Cómo puede hacerlo? Dígame la forma, porque yo lo miro y me deshago en 1000 partes, muero por uno de sus besos. A veces creo que lo odio porque lo anhelo tanto y porque soy feliz con su presencia. Lois alzó las manos y acarició las mejillas de Marjorie. No se encapriche conmigo, milady. Ahora no puedo hacer nada por nosotros, quizás si la hubiese conocido unos meses antes. Estoy diciendo tonterías. Usted tiene visitas que atender. Lord Soucesk es un excelente caballero, lo he notado en su educación. Espero que él tenga la suficiente fortaleza para domar a una mujer de su clase. Monsieur, es la primera y única vez que le propondré que se case conmigo. Mi dote es generosa y podríamos vivir con eso en Francia. Usted y yo estaríamos juntos. Ella se abrazó al pecho de él. Lo he pensado mucho. No creo que estos sentimientos que tengo puedan darse con otros caballeros. Yo lo amo. Él cerró los ojos y la apretó contra su pecho. Marjorie estaba dispuesta a todo para que se decidiera por ella. ¿Era justo que ambos sufrieran por una mentira? Era más sencillo decirle, amada mía, aquí tienes a tu duque, no hay razones para esconderse, pero eso era imposible porque alguien quería matarlo. Exponerse era exponerla a un peligro innecesario. Si la amaba era mejor que se fuera con otro caballero al que nadie pretendía matar. La alejó de su pecho y miró a los ojos verdes de ella, en los que se perdió. Debía romper sus esperanzas, aunque tenía que tener valor para hacerlo. Esperemos a que conozca a Lord Soucesk. Entienda, no tengo nada que ofrecerle. No termine como su tía. Siga lo conveniente. Los sentimientos son traicioneros. Es mejor que llore desde un carruaje lujoso que desde una mesa sin comida. Quiero tener en mi pecho ese mismo pedazo de corazón congelado que usted carga. ¿Quiere que me case con el hijo del duque de Fife? En lo posible, o tal vez con alguien que no parezca que se morirá mañana. Me cuesta creer que no me aprecie un poco. La amo, milady, pero si usted no puede entender lo que quiero explicarle, no lo haga y señáleme con el dedo más cruel que tenga. Solo tenemos una vida. Entonces o elige ser feliz o infeliz de por vida, monsieur. Mi amada, usted es joven y no entiende las implicancias de los sentimientos. No se deje guiar por ellos, no son los mejores consejeros. Los ojos de Marjorie se llenaron de lágrimas, mientras en su corazón crecía la rabia y la impotencia. Ella lo amaba y quería quedarse a su lado. ¿Cuál era su otra opción si él no deseaba casarse? ¿Amarlo en la distancia? ¿Ser una carga para sus padres por el resto de su vida esperando a ser una solterona para que él pueda sentirse cómodo al desposarla? Pese a sus constantes pensamientos, ella lo acercó a sus labios para besarlo apasionadamente. Lois respondió con avidez y obligó a la joven a abrir la boca para que él pudiese deleitarse en ella. El fuego que lo quemaba por dentro era cada vez mayor. Marjorie no imaginaba lo que debía resistir para no mandar todo al demonio, incluso sus principios. Quería verla retozar en su cama, a su lado. La imaginaba como una verdadera guerrera en el lecho, deseando tomar el control de todo,
porque ella era así, astuta y veleidosa. Haciendo el amor sería la lumbre en la que él ardería hasta desintegrarse. Una de sus ñaños inquietas y atrevidas, sujetó uno de sus senos con fuerza y con la otra mano, cogió ambas manos de la muchacha y las colocó sobre su cabeza, dejándola indefensa ante sus ataques. Con su boca seguía apoderándose de su cavidad y con su miembro endurecido apuntalaba el vientre de Marjorie de arriba hacia abajo. Su cuerpo tenía otras intenciones que su mente no quería que ocurriera. La deseo, milady, demasiado. No siga por este camino porque no responderé, advirtió Louis casi como un gruñido. Se había transformado en otra persona, quizá en el desvergonzado que sabía que era. Y yo quiero estar con usted, lo deseo mucho, monsieur. Tenemos diferentes deseos, milady. Usted desea mi compañía, mientras yo estoy deseoso de introducirme en usted hasta matarla de placer. Marjorie no entendía esas inapropiadas palabras de Louis, más entendía que algo en su interior ardía, algo que necesitaba ser apagado y eso que él había pronunciado, solo acrecentó su ardor. Quiero saber qué son esos deseos que dice que siente por mí. Si se lo explico con hechos, destruiré su futuro. ¿Es mejor que espere al día de su boda para saberlo? Los pasos de alguien que subía por las escaleras, alertó a Louis que no sabía qué hacer. Miró a ambos lados del pasillo sin encontrar una solución a que ellos estuviesen ahí juntos. Se apresuró para abrir la puerta de la habitación de Philippe. Entre de inmediato, solicitó y ella obedeció. Mientras tanto él se arregló un poco el mástil que tenía en el pantalón y comenzó a caminar hacia las escaleras. «Monsieur, ¿ha visto a milady?», preguntó la señorita Wayase. «Está en la habitación de Lord Cassilis», respondió con tranquilidad. «Muchas gracias. Monsieur. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Wayase?» «Quisiera hablarle sobre milady y mi profundo rechazo a que salgan a solas a los paseos». «¿Qué piensa, señorita Wayase?», interrogó Louis, que sospechaba por dónde iba lo que deseaba decir Elizabeth. «Usted es un hombre atractivo y es consciente de que su belleza es una distracción para una muchacha casadera. Lady Marjorie es inmadura y también es incapaz de distinguir lo bueno de lo malo. Con facilidad puede creerse enamorada de usted porque es amable, atento, inteligente y agradable. Eso seduce a muchas damas. Le ruego que desaliente esas salidas. Es por el bien de milady», aseguró la señorita Wayase. Las opiniones de la señorita Wayase coincidían a la perfección con las de él, pero ¿qué haría si quería conservar el poco tiempo que le quedaba junto a ella? Louis suponía que pronto la joven entraría en razón y que entendería la inconveniencia de sus sentimientos.